Y ahora, durante la pandemia, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en comunicación verbal y no verbal. Me empezó a llamar la atención la comunicación no verbal. De allí que ahora ya cuido mucho lo que hago. Por eso es que lo recomendable, levantarse, ponerse de pie, saludar, que no tener un escritorio de por medio, por ejemplo, saludar, mirar a los ojos y sonreír. La puerta de entrada, para que la gente sienta confianza, para que la gente sepa que le vas a apoyar. Y por supuesto, empezar a apoyarle. Cuestiones como estas que son elementales, que son del trato personal, que no nos enseñan en la escuela, por cierto, porque por desgracia muchas veces no están en los contenidos. Digo, en muchas, porque aquí en la facultad, en la carrera de Relaciones Internacionales, ya tenemos una materia que se llama Estrategias Argumentativas y Formación Profesional. Y lo que enseñamos es eso, lenguaje verbal, no verbal, hablar en público, y les damos algunas recomendaciones, incluso cómo saludar, porque sabemos que la juventud a veces ya no saluda tanto de mano, pero este contacto que es tan necesario, viendo a los ojos y sonriendo, abre muchas puertas. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Powerful Podcast. Este es un nuevo episodio y como ya lo escuchaste dentro de la semblanza, hoy tengo a alguien súper especial. Especial, obviamente, por las personas que han permitido colaborar o simplemente conectar con él a lo largo de la vida, pero también especial para mí, en el sentido de cuando era yo también estudiante. Así que, de verdad, profesor David, muchísimas gracias por estar aquí en Powerful Podcast. Un gusto, Gio, estoy muy entusiasmado. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todo. Es un placer, profesor. Y para comenzar con esta entrevista, me gustaría que nos contara una historia. Y justamente esa historia sucedió aquí, en este plantel, en esta universidad y también en este edificio. Y es cuando estaba entrando en los primeros semestres aquí en la universidad y estaba en estos pasillos. Se quedó observando como hacia la parte de los jardines y a partir de ahí comenzaron a cruzar en su mente algunas ideas. Compártanos esa historia, profesor, por favor. Muchas gracias, Gio. Era muy temprano ese día, era mi primer día de clases en la universidad y me recargué en el barandal, volteé a ver hacia la explanada y me hice una promesa que he cumplido hasta ahora. La promesa fue que no iba a estar sentado en la explanada. Yo venía de estar 5 años en el CCH Oriente, 5 años en donde me engañé a mi familia, conocí la mediocridad, pasé por una crisis tremenda, probablemente la crisis más grande que he tenido, pero de la cual salí fortalecido. Después supe que los chinos llaman a esto, a los problemas, una oportunidad para salir. Y lo que yo hice fue encontrar ese camino para lo que quería hacer. Esa promesa entonces consistió en ponerme a estudiar mucho, en aprovechar lo maravillosa que es la universidad pública además, y empezar a estudiar en forma. Me convertí en un alumno modelo, diferente a lo que había sido los años anteriores, y por eso es que este es un punto de quiebre para el resto de mi vida. Fue un momento de aprendizaje sumo, de verdad que es algo en donde experimenté el que hay personas que no tienen esta oportunidad. Trabajé como obrero y eso me hizo valorar la universidad. Llegué con todo el entusiasmo y hubo un nuevo David a partir de ese momento. ¿Cómo fue eso de que estuvo trabajando como obrero, profe? El segundo año en que yo me quedé, solamente me quedé por una materia. Primero debía 19 materias, pero para el segundo año ya solo debía una, pero me tuve que quedar por esa una. Y me fui a trabajar. En el CCH, en el CCH, exacto. Okay. Mi papá me había dicho, te vas a ir a trabajar si te quedas otro año más. La verdad es que me quieren tanto que no lo hubieran cumplido, pero yo decidí que tenía que probar eso que vivían muchas personas. Y lo probé y la verdad es que es muy crudo, ver a personas que no tienen posibilidades de superación, que los sueldos son muy bajos. Y de pronto fue la reflexión, fue ese momento en donde dije, esto es para cambiar, para modificar mi forma de ser y para estudiar a fondo. Y fueron momentos muy crudos, pero que me ayudaron a crecer y a valorar cada instante que estuve en la universidad y aprovechar el lugar que tenía. Wow. ¿Usted cree que, su historia me recuerda también muchísimo a mi historia, bueno, la historia personal que tenía también en la preparatoria? Porque así como usted lo dice, habló acerca de una palabra muy interesante que es mediocridad. Creo que mi pasaje también por la preparatoria también fue mediocre. ¿Por qué? Realmente yo no me saltaba las clases, pero aunque entraba, estaba ausente porque me quedaba dormido. Claro. Entonces, cuando yo leí esta historia en su Facebook, fue una historia que me recordó muchísimo a lo que yo también había vivido en la universidad. Y yendo hacia la pregunta, ¿usted considera
que para aquellos estudiantes que están en esa etapa o en ese estado de hacer las cosas no por excelencia, sino solamente hacerlas como salgan, ¿cree que es necesario que tengan que pasar por una experiencia como la que usted vivió al trabajar como obrero? No lo creo. Hay gente que tiene el acompañamiento de su familia, como yo lo tenía, que de pronto se puede tener todas esas tentaciones de la juventud, porque al final es eso, nos enfrentamos a la libertad y no sabemos qué hacer con ella. Y yo la libertad la tuve y la ejercí con mis amigas y mis amigos en el CCH, en la explanada, sin entrar a clases muchas veces. Pero creo que hay mucha gente que tiene el acompañamiento, que sabe lo que quiere, que nunca pierde el rumbo, eso es lo importante. Saber a dónde vas, mantener la inspiración, la actitud y el trabajo, honrar a quienes te están apoyando, porque eso es vital. Y hay mucha gente que sí lo hace, hay mucha gente que desde nivel elemental hasta la universidad va por ese camino. Eso sin perder todo lo que tiene que ver con ser un infante o ser un adolescente, porque eso es vital. Hay que vivir la vida plenamente, incluyendo la parte del estudio. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que solo es encerrarse en una biblioteca o tras los libros, pero no, hay que equilibrar. De hecho, esa es de las enseñanzas que tengo, equilibrar la vida, porque yo en la universidad cometí también un error, que fue meterme tanto a lo escolar que no viví tanto esos 4 años como tenía que vivirlos plenamente. Ahora equilibro más mi vida, por eso es que también aprendí de eso para que poder hacerlo de manera más plena. Me da mucho gusto. Fíjese que usted habló acerca de la familia, honrar a las personas que obviamente te dan a ti la oportunidad de tener acceso a este tipo de oportunidades, a este tipo de planteles y a la vida que tiene uno al ser adolescente. Usted, el día de hoy, ¿cómo es que sigue honrando a su familia? Siempre le he dicho a mi familia, y luego lo comparto con mis alumnas y alumnos en clase, no nos alcanzará la vida para agradecer por todo el apoyo que nos dieron. La verdad es que con visitas, por supuesto, es tiempo de calidad, llamadas, el darles un regalo, el convivir con ellos fuera de casa, mostrarles cosas que no han vivido. Yo te comento que mi familia viene de Michoacán. Mi papá y mi mamá vinieron a la ciudad, como muchas personas, sin nada. Literal, Ligio, sin nada. O sea, no tenían ni dónde llegar a dormir. Bueno, tenían dónde llegar a dormir, pero eran con familiares. Pero ellos no traían ninguna posesión. Empezaron de cero. Y empezaron una pujanza con 6 hijos, además, yo, imagínate. 6 hijos, mi papá empezó a trabajar y ahí empezó con el trabajo esta familia, la familia García Contreras. Todos los hijos y las hijas fueron a la universidad, tuvieron una carrera y por tanto esas son las historias de éxito. La verdad es que yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos, hay que quitarnos el sombrero, que no lo usemos, aunque no usemos sombrero, pero hay que quitárnoslo ante las personas que tienen esa visión, porque mi papá y mi mamá no terminaron la primaria, pero tuvieron la capacidad de saber que sus hijos tenían que terminar la universidad para mejorar como personas y para formarse. La universidad pública fue el cobijo y el impulso de la familia fue vital. Wow. Esto creo que le podríamos llamar también como, se le conoce también en la parte sociológica como escalamiento social. ¿Usted dentro de su familia, además de usted, hubo alguien más que también llegó a tener estudios universitarios? Sí, de mis hermanos y hermanas, sí. De hecho, mi hermano mayor fue el primero que terminó la universidad en Ciencias Políticas y él siempre fue el guía, él muy intelectual hasta ahora, él siempre fue el referente, él fue quien acercó los libros a casa. Porque si mi papá y mi mamá no tenían el hábito de la lectura, mi hermano sí lo tenía. Y él fue quien dejó esos libros que eran suyos para alguien que estaba aprendiendo, que de pronto los veía tan cerca que empezaba a hojearlos y que me permitió leer, por ejemplo, mi primera obra en la secundaria sin que yo saliera de casa porque la encontré en el cuarto de mi hermano. Ok. Ahora que estamos hablando acerca de la lectura y su acercamiento con la literatura, ¿qué ha significado la literatura en su vida, profesor? Yo te puedo hablar de 2 momentos en mi vida, 2 grandes momentos. Uno, ese que empezamos a decir, el de la universidad, que es la formación profesional y que tienen muchas personas que por fortuna podemos ir, por bendición podemos llegar y terminar una carrera universitaria. Esa es la formación, arquitecto, doctor, en mi caso internacionalista. Pero la literatura significó para mí, esa es mi formación, la literatura significó para mí una transformación personal en todos los sentidos. Y la transformación personal, por supuesto, alimenta a la persona, al profesionista. Y en este sentido es un cambio rotundo. Yo aquí estando en la universidad, haciendo esas cosas que tenía que realizar
para ya no perder más el tiempo, porque yo, esa promesa que hice en el barandal, que está aquí a unos metros, fue, yo ya no perderé más el tiempo, aprovecharé cada momento de mis días en la universidad para estudiar. Y terminaban mis clases y me iba a la biblioteca a leer. Y de allí que, terminando mis clases, encontré un taller de apreciación literaria. Me metí a él y me transformó. Primero por las lecturas. Yo no conocía muchas de los autores y autoras. Me fascinaron, me abrieron mundos que yo desconocía. Yo viajé primero por medio de los libros antes de viajar en la realidad como persona. Viajé por la imaginación, eso me permitió una gran libertad, me permitió conocer más palabras, me permitió conocer lugares, autoras, autores de todos los tiempos. La literatura me abrió un panorama enorme, además a otras disciplinas, que eso es vital. La literatura, si no hubiera sido por la literatura, yo me quedaría con, y mira que nuestra licenciatura es multidisciplinaria, pero me quedaría con cuestiones como política, economía, derecho, asuntos sociales. Pero la literatura me ha permitido ver cuestiones como filosofía, cuestiones de arte, me ha permitido ver cuestiones de psicología. Y la psicología me ha vinculado con temas tan importantes, por ejemplo, como inteligencia emocional o inteligencia espiritual, que eso para mi vida ha sido una transformación total. Es decir, a veces hay gente que dice, solo leer libros y que podemos soñar mucho y no aplicamos en la realidad. A mí me enseñó un universo en donde yo cada día trato de ser mejor, por medio de esas lecturas que se abren a mi paso sin fin, ¿no? No me va a alcanzar la vida para seguir aprendiendo de tantos temas que hay. Usted, en alguna clase, escuchaba que mencionaba acerca de que una de las razones por la cual usted ha sido entrevistado por diferentes noticieros, cadenas y diferentes personas ha sido por esta capacidad de saber hablar, de saber cómo expresarse, cómo compartir sus ideas y bajar tal vez una idea compleja a algo más sencillo. ¿Qué recomendación le puede dar a aquellas personas que tal vez el día de hoy no tienen esta cercanía con la literatura para que hagan de la literatura parte de su vida? Yo diría que si quieren buscar conocimiento, la literatura es una llave que les va a abrir a todas las disciplinas. Les va a enseñar la lengua, porque pueden leer en español, por supuesto, pero la gente que quiera leer en inglés o en francés, que domine esas lenguas, también abre esa llave, abre esas posibilidades. Lo primero es eso, que puede hacernos más cultas, más cultos, mejores personas. Y no necesariamente, hace un rato mencionamos del ascenso social, que decía un historiador, politólogo mexicano, Gabriel Said, el saber para subir, sino la idea de ser mejores personas, que el conocimiento te transforme también. Y eso yo insisto mucho con mis alumnas y mis alumnos, porque por momentos a quienes estudiamos se nos dice que somos muy teóricos, pero que no aplicamos mucho. Y yo he encontrado, a partir de la literatura sobre todo, que uno puede no solamente formarse como especialista en algo, sino también, como decía hace un rato, la palabra es transformarse. Y yo cada día, a partir de estos conocimientos, los integro a mi vida. Trato de integrarlos y cada día ir mejorando a partir de lo que voy viendo en todas estas vertientes del conocimiento. Ok. Ahora, profesor, hablaba también hace unos momentos acerca de lo que es la inteligencia emocional. ¿Usted en qué momentos de su vida aplica más la inteligencia emocional que ha ido descubriendo a través de la lectura? Creo yo que en todo momento. De hecho, estoy siendo más consciente de lo que hago en mi relación con las personas. Primero, para entenderme más a mí, ese fue el punto fundamental, entender quién soy, y a partir de entender quién soy, asumirme, quererme plenamente, reconocerme, empezar a reconocerme en las demás personas y establecer esas conexiones necesarias. Anoche estaba leyendo un libro que habla sobre las conexiones humanas, que uno de los principales problemas de salud pública no fue el COVID, sino que ya tenemos la depresión y la ansiedad, que son problemas de salud pública incluso en países desarrollados. En Estados Unidos es un problema muy grave y por supuesto en otras sociedades lo padecemos. La soledad y esos problemas son terribles. De allí que aparezcan estos elementos necesarios para nutrir a la persona de esas fortalezas, para que en el día a día pueda actuar, interactuar muy bien, no generar relaciones de toxicidad, sino relaciones plenas en donde uno se va integrando con las y los demás. Yo salgo aquí en la facultad, me gusta mucho salir a los pasillos y a las áreas verdes, porque voy saludando a alumnas, alumnos, a funcionarios y a funcionarias, a maestras y a maestros, y siempre con una sonrisa en la boca. Ya me sale de manera natural y lo hago no fingiendo, porque sé que las personas me responden igual, son un espejo. Si tú les saludas o no quieres verles, por supuesto las personas harán lo mismo. Si tú les saludas con una sonrisa, siempre encuentro una sonrisa. Y la sonrisa y la comunicación, cuando hablamos a partir de la primera vez,
después ya es muy afable. Es una comunicación muy afable, muy abierta. La verdad es que he transformado mi vida por comunicar eficazmente, por sonreír más, por tener una actitud positiva y tener estos conocimientos claros, cuánto impactan en nuestras relaciones interpersonales. ¿Y la espiritualidad, profesor, en qué momento también la aplica en mayor medida? Mira, desde el punto de vista de la religión, en mi familia somos, como se decía antes, católicos, apostólicos y romanos. Eso nos inculcó papá y mamá, nos llevaban a misa desde muy pequeños. A mí me gustaba ir porque me compraban una gelatina al final de la misa, debo confesarte. Pero por supuesto, aprendí muchas cosas de la religión católica. Sigue siendo la religión que profeso, voy a misa y sigo siendo un creyente. Pero me di cuenta, cuando abrí mi perspectiva de la literatura, a través de la literatura y la filosofía, que hay muchos otros lugares que, por supuesto, profesan diferentes religiones y que a veces tienen puntos en común. De allí que, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el Corán. No soy musulmán, pero encuentro una gran riqueza espiritual. Uno de los libros que me encantan es un libro que se llama La imitación de Cristo. Es uno de mis libros favoritos. Es muy pequeño, La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Y este libro habla de cómo estamos en tránsito por esta vida, que todo se lo debemos a alguien más arriba, a Dios, y que en cualquier momento que quieras despegar los pies del suelo, porque te creas más inteligente, el más guapo, la más guapa, o la que tienes más dinero, siempre tienes que recordar eso. Ese mensaje yo lo empecé a leer cuando empecé a trabajar aquí como funcionario, y me fue calmando, fue dándome esa idea de tranquilidad, de compartir, más que de pensar que uno está sirviendo o sirviéndose, sino ayudar a las personas. Creo que ese es el mensaje, el que puedes ayudar a partir del cargo que tienes y la posición. Seas docente, seas funcionario, seas padre de familia, en el papel que te encuentres. Y esos mensajes los he encontrado a través de la espiritualidad. En libros, por ejemplo, el Tao Te Ching es un libro recomendable, Confucio también he leído, y de allí, de todas extraigo lecciones que me sirven para mi persona, las traigo a las clases. En las clases yo comparto esos libros, los voy circulando, voy hablando. A veces cada clase inicio con un libro, les digo quién es el autor, el libro, despierto la emoción, el interés, hago un storytelling, les cuento una historia, y les paso el libro y la gente va palpando y va viendo. Y espero que ese mensaje llegue a algunas y algunos que lo compren y vayan adquiriendo ese conocimiento. Fíjate que eso que dice es algo muy interesante porque, ahorita hablaba acerca de que los docentes están como tachados de que se enfocan más en la parte de la teoría que ponerlo en la práctica. Pero esto que acabo de mencionar, yo puedo reconocer que yo fui una de las personas que notó cómo es que usted genuinamente pues le gusta ayudar a las personas, o realmente cuando alguien pide su apoyo, su intención es de verdad ayudarlo. Porque yo recuerdo que cuando llegué aquí a esta universidad, y cuando lo conocí, yo estaba haciendo este cambio interno de carrera, de sociología a relaciones internacionales, y no me generé ninguna expectativa, pero lo que yo sí agradezco al día de hoy es que me encontré con usted en el camino, porque genuinamente cuando yo me acerqué con usted a pedir su consejo, su apoyo, me lo dio como si fuera una persona a la que ya conociera. Ahora, sobre esto, profesor, cuando usted conoce a una persona de cero, mencionaba esta parte importante de la sonrisa, pero ¿qué es lo que pasa por su mente cuando conoce a una persona de cero y está por comenzar o por entablar una primera conversación con esa persona? Perfecto. Hace unos años lo que trataba de ser era de ser amable, y eso ahí se quedaba. Y ahora, durante la pandemia, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en comunicación verbal y no verbal. Me empezó a llamar la atención la comunicación no verbal. De allí que ahora ya cuido mucho lo que hago. Por eso es que lo recomendable, levantarse, ponerse de pie, saludar, que no tener un escritorio de por medio, por ejemplo, saludar, mirar a los ojos y sonreír. La puerta de entrada, para que la gente sienta confianza, para que la gente sepa que le vas a apoyar. Y por supuesto, empezar a apoyarle. Cuestiones como estas que son elementales, que son del trato personal, que no nos enseñan en la escuela, por cierto, porque por desgracia muchas veces no están en los contenidos. Digo, en muchas, porque aquí en la facultad, en la carrera de Relaciones Internacionales, ya tenemos una materia que se llama Estrategias Argumentativas y Formación Profesional. Y lo que enseñamos es eso,
lenguaje verbal, no verbal, hablar en público y les damos algunas recomendaciones, incluso cómo saludar, porque sabemos que la juventud a veces ya no saluda tanto de mano, pero este contacto que es tan necesario, viendo a los ojos y sonriendo, abre muchas puertas. Claro. Ahora, profesor, quiero que comencemos a hablar acerca de los hábitos que rigen la vida del profesor David. Usted cuando se levanta, ¿cuáles son esos buenos hábitos que lo acompañan para comenzar su día de una manera positiva y simplemente comenzar con toda la actitud? Muy bien, son vitales, diría yo. Los hábitos son el elemento para la excelencia. Son la reproducción de los actos que te llevan a que puedas buscar y ser mejor. Y yo lo conocí esto en la teoría, lo empecé a aplicar y funciona, por supuesto. Y lo que yo recomendaría, yo empiezo, en el caso de mi día a día, es haciendo ejercicio. Media hora haciendo ejercicio elemental en casa, me despierto y empiezo a hacer ejercicio, empiezo a oír noticias, estoy oyendo noticias, estoy haciendo ejercicio, es decir, le doy ya a mi cuerpo una tranquilidad y una paz y la fortaleza, porque estoy seguro cuando no hago ejercicio, el día a día a veces tiene todas estas tensiones que uno no aguanta. Esa es una manera en donde inicio y me permite aguantar. A veces de fin de semana, por alguna razón, incluyendo que podamos salir de viaje, no hago ejercicio y ya me siento un poco tenso, más cansado. Entonces, es mi alimento inicial. Lo siguiente, un buen desayuno, por supuesto. Desayunar bien y desayunar fuerte. Es un hábito también recomendable porque hay gente que se va sin nada en el estómago y, por supuesto, uno no rinde bien así. Estaba leyendo un libro que se llama El arte de la vida, de un filósofo chino, y él dice, no se puede hacer filosofía con el estómago vacío. Tiene razón, la verdad es que ¿cómo pensar bien si no estás bien físicamente y mentalmente? Lo otro que hago, justo tratando con la actitud, es antes de bañarme, pongo mi música, me meto a bañar y estoy cantando mientras estoy bañándome. Generalmente, ¿qué es lo que escucha y canta? De cualquier música, por ejemplo, estaba viendo Los Terrícolas esta semana, que es música influencia de mis hermanos mayores, esta semana, pero esta mañana estaba yendo a Shakira, estaba yendo a Zoé, oigo cumbias, lo que me ponga sobre todo feliz, eso es fundamental, porque lo que es importante es cuidar el estado de ánimo importa mucho, eso lo vi para mis clases. A veces llegaba yo tenso a mis clases que transmitía tensión, que encontraba tensión, que generaba tensión y lo que yo quería transmitir ya no funcionaba. Claro. Y lo que hago es trabajar con mi actitud antes de llegar. De hecho, hago ejercicios también antes de llegar aquí al salón de clases. Hago ejercicios de empoderamiento, sonrío, imagino cosas positivas. Ya cuando llego aquí, llego feliz. Y eso transmito, ¿eh? La gente ahora en las clases es muy entusiasta. ¿Por qué? Pues porque el docente es en buena medida quien pone la actitud. Y bueno, me regreso entonces, oigo música que me pone en un buen estado de ánimo. Ya cuando llego al trabajo, pues ya nada más esperar el día a día, pero eso que hago no, perdón, se me fue una. Cuando estoy bañándome, al terminar, doy el último regaderazo, es agua fría. Me baño no con agua tan caliente, tibia diríamos, pero el último es de agua fría, incluyendo en invierno. Así es, ¡fum! Y por supuesto que despierto al 100%, y hace muy bien para la salud. Ya después de eso estoy listo para lo que venga, para el día a día. Ese es el remedio para iniciar muy bien. ¿Tiene algún tipo de mantras que se diga cuando, por ejemplo, hay alguna situación estresante o hay algo que lo puede sacar de sus casillas? ¿Algún tipo de mantra, algún tipo de palabras que se diga a usted mismo? No tanto como mantras, sino más bien como anclas desde el punto de vista de la programación neurolingüística, que es cerrar mis ojos, pensar en una experiencia que es positiva, que es en el pueblo de mis papás, que es mi lugar favorito, Michoacán, Angangueo, Michoacán, con las personas que quiero, mi esposa, mi perrita Kire y mi perrito Chester, corriendo libres por el campo. Recreo sonidos, olores, imágenes, y pues eso, al abrir los ojos, ya estoy feliz. Y ya, me desconecta. Ese es el conocimiento del que hablamos, el conocimiento de ti misma, de ti mismo, y que hace que sabes qué es lo que hace que baje la tensión. Acabo de comprar un libro sobre respiración, por cierto. Aquí hay que estar al día y eso es algo en lo que tengo que trabajar. Lo empecé a leer y viene con prácticas, entonces sé que la respiración es muy buena, por ejemplo, para calmar todo tipo de tensión. Seguro que en un tiempo esto estará integrado a mi vida y será para mejorar. Fíjese que hay algo que me encanta que hace usted con cada libro que lee. Y es que sí, hay ese tipo de personas que de repente les da cursitis o estuditis, que es básicamente ponerse a estudiar, pero no poner en práctica lo que están aprendiendo. El día de hoy, usted ya se ha creado un hábito de cada libro que lee, busca la manera de poderlo implementar e integrar en su vida.
Pero para esto, ¿usted tiene algún tipo de práctica o algún tipo de metodología que le permita realmente integrar lo que está aprendiendo en el día a día? Yo diría que sí, que es primero que lo disfruto, que no lo hago porque me lo están dejando. De hecho, por eso no he estudiado un doctorado, Gio. Es una confesión. Estamos en confesiones. Tú lo decías, el objetivo no es tener un título, por ejemplo, un grado, y que te digan maestro, te digan doctor o licenciado. Yo se los digo aquí a las alumnas y a los alumnos en clase. El papel ahí está, pero no hace al profesionista o la profesionista, esa es la persona. El papel se puede destruir, pero la persona es la que está allí. Y los títulos, por más honoríficos que estén o por más altos que sean, no hacen a la persona. Yo conozco personas, mi familia, entre ellas mi papá y mi mamá, personas ricas espiritualmente, pero así máster espiritualmente, senseis, y no tienen más que la primaria. Y conozco gente que tiene niveles altos de estudio y no tiene inteligencia emocional ni espiritual. No ayuda a las personas, te voltea a ver así por debajo del hombro, le dices licenciado y te dices soy doctor, en fin. Ese tipo de petulancias y arrogancias que yo me prometí que no haría. Yo me prometí en el momento en que veía esas actitudes que yo no iba a caer allí. Y una de las formas ha sido esta, el que cada cosa que llega, que sea positiva para mí, la implemento y la llevo. O por ejemplo, algo que traje esta semana a clase, apenas el día de ayer, traje un libro de Pablo Escobar Gaviria. Y yo, ¿por qué lleva un libro de Pablo Escobar Gaviria? Lo escribió su hijo, Juan Pablo Escobar Gaviria. El narcotraficante más terrible, uno de los más terribles, que inundó con cocaína el planeta en la década de los 80s y 90s. Terrible, mandaba asesinar a muchas personas, incluyendo un candidato presidencial. Pero su hijo, que escribe el libro, al final pone una dedicatoria y dice: a mi padre porque me enseñó el camino que no quiero recorrer. Es decir, allí también hay una enseñanza de alguien que podría sacar beneficio de esa crisis. Es decir, todo nos enseña y hasta estas partes pueden darnos lecciones que nos sirven para la vida. Wow, qué bonito, profesor. Hace unos momentos hablaba acerca de, obviamente, de la importancia de su familia, ¿cómo se le podría llamar? Familia nuclear, uh-huh, que es de la que venimos. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la importancia para usted, sobre todo de la importancia de saber escoger a la pareja correcta con la que usted el día de hoy está construyendo su nueva familia? Pues mira, la conocí aquí en un salón de clases. Somos compañeros de generación, solo que cuando yo llegué, yo me sentaba hasta atrás y ella hasta adelante. En términos de lo que ahora hablaríamos de mantener el espacio y lenguaje no verbal, ella quería parecer como alguien que iba a participar mucho. Yo no tanto. Yo empecé a participar desde atrás y después sí me acabé haciendo hacia adelante. Y ahí nos conocimos. Nos conocimos en un trabajo en equipo y a partir de ese momento yo vi que era muy confiable. Ella vio lo mismo, un espejo al final. Y empezamos una relación a los pocos años que nos llevó después, nos ha llevado al matrimonio. Y por supuesto una persona a la que admiro mucho, a la que amo y pues brillante en todos los sentidos. Y como humana, ahí he encontrado también esa referencia, esas enseñanzas, una humana extraordinaria, una persona que comparte al 100%. Probablemente también esas cátedras, aparte de los libros de la familia nuclear, las encontré en ella y en su familia nuclear, que también son personas extraordinarias. ¿Hay algún tipo de característica en especial que le hace admirar a esa persona, a su pareja? Sí, yo diría la inteligencia. Tiene una capacidad para resolver cualquier problema, cualquier cosa. ¿Alguna anécdota que recuerde? Pues mira, son muchas. Ella le entra a todo. Ella sabe cambiar llantas, cocinar, sabe de plantas, le entra la docencia, de todo. Pero resuelve una gran cantidad de problemas que yo no resolvía tanto. Yo, por enfocarme a las cuestiones intelectuales, me fui perdiendo de resolver esos problemas cotidianos, elementales. Y ella ya lo sabía, ella ya es una maestra en todo eso. Ya me lleva una gran ventaja en resolver cualquier situación de la vida cotidiana. Y eso es admirable al final. Resolver cualquier tipo de situación es admirable. Ahora, hay algo que estábamos hablando hace unos momentos que es el bienestar. ¿Qué significa el bienestar para usted? Fíjate que cuando yo inicié la universidad estaba deslumbrado como muchas personas, lo que decías hace un rato, el bienestar económico. Yo pensaba que acabar la carrera era el bienestar económico. Quedaba muy grabado en mi memoria eso. Y después entendí ya con el conocimiento y con estas
diversas acepciones que tengo del conocimiento, que ese es uno de los elementos. Es importante, por supuesto, la estabilidad económica, pero ahora la cuestión de la salud física, que es fundamental, mental, la salud mental, la cuestión mental, la espiritualidad, que mucha gente no considera, el bienestar espiritual es necesario, hacia dónde voy, quién soy, qué legado voy a dejar, esas cuestiones son fundamentales y muchas personas no se las hacen. Y encontrar un sentido a la vida, que ese es el sentido que yo he encontrado al ayudar a las personas. Me engrandece, me nutre, me llena de felicidad. Y sí, eso sí está demostrado, que la gente se pone feliz cuando ayudas a una persona. Eso sí, como tú decías, genuinamente. No ayudarla para que después te ayude y te dé un trabajo, no es hacer por interés, sino genuinamente retribuir, darle algo te retribuye mucho. A veces la gente dice, es que le di algo, sí, pero tú creciste y te sientes muy bien, te sientes mejor. O sea, es una cuestión que te mejora mucho. Ese interés por ayudar a las personas, como lo dijo, es genuino. Pero yo creo que las personas, ya ve que hay dos tipos de pensamiento, ¿no? Las que, donde se dice en la parte teórica que el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Yo creo la primera premisa, yo creo la premisa de que el ser humano realmente es bueno por naturaleza. Pero hay ocasiones en las que tal vez es la cotidianidad o el estrés o estos problemas emocionales de los que estaba hablando hace un momento, los que lo llevan a entrar como dentro de sus pensamientos como en una bruma que no les permite ver con claridad, y por esa razón es que tal vez no actúen de la mejor manera. Pero para aquella persona que el día de hoy esté pasando por un momento así en su vida y que se le esté olvidando de la importancia o de cómo poder ayudar genuinamente a las personas, ¿usted qué recomendación le puede dar a esa persona, profesor? Sí, yo, como bien decías, la red de apoyo es fundamental y yo me explicaría por la red de apoyo que tengo y trato de generar esas redes de apoyo. Yo lo que diría es, las personas tienen primero que quererse mucho, aprender a quererse, porque luego esperamos que la salvación venga de fuera y nos pasamos la vida esperando esa salvación, pero el trabajo es personal, es interno, para que a partir de que te quieras, te aceptes, te valores, te admires y te ames, empieces a profesar eso hacia las demás personas y establecer esas conexiones de las que hablaba hace un rato en el mismo sentido. Solo así podrías entender, si entiendes el amor y si entiendes qué significa que sí mueve al mundo, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que mueve al mundo, y que puedes establecer esos lazos en donde las personas actúan de esa manera, vas trabajando de esa forma y vas moviéndote en esas circunstancias. Hablaba ahorita acerca de lo que es la aceptación. Veo que obviamente usted ha tenido un trabajo interno intencional hacia convertirse en una mejor versión de usted mismo. Pero ¿hubo algún momento de su vida en el cual usted no se aceptaba a sí mismo o no se quería aceptar a sí mismo? Sí, yo creo que pasé como muchas personas. Sobre todo me pasó entre la infancia y la adolescencia. Okay. ¿Y por qué yo no tengo el cabello lacio como Luis Miguel? Decía. Y por supuesto yo lo tengo quebrado. Yo no admiraba el cabello quebrado en ese momento. Después me lo han chuleado mucho y yo, por supuesto, ya ahora me gusta. Y ahora que tenga canas, pues mucho más me gusta. Pero la parte de la aceptación es vital, Gio, porque es el trabajo que tienes que hacer contigo misma y contigo mismo. Te cuento una anécdota. Sucedió también aquí en la universidad. Tengo una fotografía en donde aparezco después de haber dado el discurso de generación. Fíjate, David García Contreras, el que entró haciéndose una promesa y el que salió dando el discurso de generación. De verdad sí hubo una transformación. Era uno de los días más importantes de mi vida, yo. Para ese momento el día más importante. Que hablaras a nombre de 200 personas era importante, con un auditorio lleno, con tu familia. En la foto aparezco con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. La representación de mi familia, mis grandes apoyos, mis grandes baluartes. Pero yo aparezco, para eso yo usaba anteojos. Aparezco con mis anteojos y con una sonrisa fingida, ¿no? Una sonrisa que no era natural. Y ahora veo a David García Contreras del pasado y digo, ¿cómo tenía esa semisonrisa cuando era un día tan especial? Cuando tenía que estar radiante, cuando estaba mi familia allí, era el momento. A partir de esta comparativa es que te puedo decir que sí, he aprendido a partir de ese momento, y fíjate, hasta que terminé la universidad, es decir, terminé una carrera, pero como persona todavía no estaba listo para aceptarme y para establecer esas conexiones
sólidas con las personas, porque yo mismo no me aceptaba, no me quería. Al 100, no es que no me quisiera, sino al 100, y no me aceptaba. De tal manera que he trabajado mucho en eso y ahora una de las cosas que más hago es sonreír, y me gusta sonreír. Mis fotografías tienen que ver con sonrisas, plenitud, y lo hago de manera natural porque estoy feliz, estoy en bienestar y estoy pleno. Eso es lo más maravilloso, que no finjo, porque sí hay una teoría y está demostrado que si tú sonríes, aunque esté tu estado de ánimo mal, empieza a cambiar tu estado de ánimo. Pero yo sí lo hago de manera natural buena parte del día. Fíjese que esto me recordó, tal vez no tiene mucho que ver, no sé si haya sabido de esto, pero hubo un meme sobre esto, sobre una influencer que se dedica a hacer ejercicio, creo que es Bárbara de Regil, donde decía, sonríe, ¿no? Porque con eso comienzas con una super actitud y elevas tu energía y no sé qué tanta cosa, pero obviamente hubo mucho lo que le dicen mame con ese video o con ese en vivo. Sin embargo, la sonrisa es crucial. Y tú que estás escuchando este podcast, ya sea que lo estés viendo en YouTube o lo estés escuchando en alguna plataforma de audio, intenta hacer el experimento. O sea, de verdad, yo te invito a que si ahorita estás serio porque estás concentrando haciendo alguna otra actividad o porque simplemente estás escuchando esto, intenta hacer el experimento y manténlo al menos por 2 minutos y notarás que tu estado de ánimo va a cambiar. Ahora, hay algo muy importante, profesor, y fue algo que yo lo escuché hablar en una clase de literatura, donde hablaba que, ahorita también usted lo acaba de mencionar, que a usted le gusta salir obviamente a los espacios, a las áreas verdes, le gusta observar y estar ahí en el momento. Pero hay ocasiones en las que hay ciertas situaciones que nos pueden causar presión o estrés o etcétera, que tal vez no te permiten disfrutar del momento en el que te encuentras, como usted lo compartió hace unos momentos cuando estaba dando ese discurso. Tal vez en ese momento sentía la presión de todas las personas que lo iban a ver, o el discurso que acababa de dar, o lo que venía después de la ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, ¿qué es lo que hace usted para mantenerse presente en el momento, con las personas, en las situaciones? ¿Tiene alguna práctica? Pues yo diría que es el reforzar cotidianamente que estoy bien, que me siento pleno, que me quiero, que tengo personas extraordinarias a mi lado, que tengo un trabajo que me hace feliz y por tanto todos esos elementos que dan a mi día a día mucha luz son los que me llenan para poder llevar los momentos que se puedan ser difíciles, las complicaciones y los momentos de estrés. De allí que solo es mentalizarse, es la cuestión de la actitud, que cuenta y cuenta mucho y hay que hacer entonces que cuente a nuestro favor para que tengamos una actitud positiva, liberemos la mente y tratemos de ganarle al estrés para que lo que hagamos es rendir plenamente. ¿Usted cree que el ser humano viene aquí a este mundo con la finalidad de ser feliz? Por supuesto. Cada quien va buscando los momentos de plenitud. Esta palabra felicidad a lo mejor puede tener muchas acepciones. Bienestar, la parte del bienestar, sí, de manera cotidiana. Y son momentos, son instantes. Yo tengo una hipótesis que he seguido que es, voy reproduciendo mi día a día de instantes y de momentos de felicidad. Por ejemplo, algo que podría parecerle a una persona que no es importante, pero porque significa para mí, que es despertar y saludar a mi esposa, saludar a Chester y a Kira. Nos saludamos. Hola, ¿cómo amaneciste? Y ellos mueven la cola y nosotros felices, como si no nos hubiéramos visto en años. Además, porque los perritos tienen esa posibilidad, sales a la tienda 5 minutos, regresas y parecía que te hubiera sido una eternidad. Y es genial que te reciban así. Así debe ser la parte del intercambio con las otras personas. Si lo haces con un animal que no razona, pues tendríamos que hacerlo con las personas. Y eso es lo que hago yo con las personas cuando voy y luego, hola, y hola. Pues al final es ponerte contento, hacerles sentir que su presencia es valorable, que le importas. Y te decía, este es uno, por ejemplo, de los momentos. Otro es un vaso de cerveza o una cerveza. Disfruto mucho deleitarme con una cerveza mientras platico con mi esposa, vemos la tele, vemos una película, maravilloso. Una taza de café los sábados por la mañana, me hace feliz. Viajar, me hace feliz. Leer un libro, me hace feliz. Ayudar a las personas, me hace feliz. Estar en las clases, me llena de bienestar. Caminar por los pasillos, me llena de bienestar. Ver la naturaleza, me hace pleno. Es decir, si tú sumas, le voy dando todos esos elementos en el día a día. Por eso me lleno de las cosas que me gustan. Libros, personas, animales, naturaleza.
yo le doy el alimento que quiero darle, que tiene que ver con mi bienestar. Y esos son los toques. Voy dándole todos esos toques. No voy pensando en, quiero obtener un doctorado. En tantos años quiero ganar tanto. Porque la gente se ensimisma en eso. Trabaja en eso, se le olvida el presente y está frustrado en el presente. Y cuando llega a ese lugar, quiere ir a otro. Y va viviendo así nada más. Perdón, mucha gente hace eso. Mucha gente hace eso. Y no, esto es de vivir día a día. Estar pleno cada día. Porque en cualquier momento podrías irte y en cualquier momento podrías decir, estoy feliz porque he logrado y he hecho lo que quiero. Esa es mi filosofía de vida. Se me hace muy interesante, profesor. O sea, si puedes regresar al menos unos minutos, esta última pregunta o esta última respuesta que acaba de dar el profesor David, te lo recomiendo muchísimo para que lo vuelvas a escuchar, lo analices y lo integres también a tu vida. Ahora, ¿cómo es que usted integra o cuál es la parte importante o de dónde viene esta sensibilidad que tiene no solamente hacia las personas, sino también hacia otros seres vivos? Muy bien. Yo diría, mi papá y mi mamá son personas amorosas en extremo. Nos cuidaron, nos protegieron, nos siguen cuidando y protegiendo. Mi papá, mi mamá en paz descanse. Le dedico este video a mi mami. Y mi familia en general, mis hermanos, siguen la misma cepa. Somos una familia muy unida, que nos prodigamos amor y cariño. Cada vez lo hacemos más porque ya no lo decimos. Cuando éramos pequeños nos peleamos y esa era nuestra forma de decir que nos amábamos. Pero ahora ya no lo decimos, te amo, te quiero, y nos abrazamos. Y yo diría a mi esposa, te decía de su familia también, que es extraordinaria. Ahora que vean el video también, para que sepan que los quiero mucho y los admiro mucho. Y la literatura, ese fue la piedra de toque, porque al final me acercó a elementos de sensibilización. Hoy hablo yo en mi curso de apreciación literaria, que tiene que ver con sensibilización en el arte, pero el ser más sensible te permite apreciar más. Porque, ¿por qué voltearías a ver una planta si tú eres alguien que eres muy ocupado, que vas con la cabeza en alto y que vas pensando en problemas más importantes? Te vas perdiendo de cosas de la vida. Y por eso es que te decía, yo salgo a caminar, voy pensando en esas cosas que voy a realizar, pero al mismo tiempo voy viendo y me detengo, tomo una foto o empiezo a ver que vas naciendo una nueva flor, por ejemplo. Esas cosas que aprecio y que me llenan de bienestar y felicidad, por eso es que también me alimentan. Al final voy haciéndolo en ese sentido también. Y cuando lo hago, pues al final voy sintiéndome muy bien yo. Y esa es la fórmula que he encontrado. ¿Qué significa el amor para usted, profesor? El amor, yo diría, es entregarte plenamente, apoyar plenamente, apoyo y amor. Entrega y apoyo, porque eso es lo que encontramos en casa desde pequeños y hasta ahora. Y pues si uno tiene eso desde infante y después lo reafirmas cuando lees, cuando ves personajes, cuando sabes que las personas establecen conexiones positivas, si tú empiezas haciéndolo. Porque hay gente que dice, y se los he dicho en clase, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Y ya me voy por la vida, a quien le caiga bien, bien, y a quien no, pues no. Y no, yo he aprendido que a cualquier persona puedes caerle bien, y no tienes por qué ser tu enemiga o enemigo. Y eso le enseño a mis alumnas y a mis alumnos, que tienen que saber lidiar y más bien amoldarse, porque la gente puede ser diferente. Entonces, amoldarte a la gente para no entrar en conflicto. Eso no significa que no defiendas tu punto, sino más bien que no tendrías por qué cerrarte en tu punto cuando sabes que existen otros puntos. Los haces conciliar nada más. Esto que acaba de mencionar, o sea, yo noto que usted tiene esta apertura, o sea, tiene la capacidad de poderse abrir a ideas nuevas. Y regresamos otra vez a la importancia de la literatura. Para una persona que va iniciando en este mundo, que tal vez no está adepta a leer libros o a tener la concentración, porque tal vez tiene una falsa creencia de que dice, a mí no me gusta leer porque no me concentro, ¿por dónde le recomendaría usted empezar a esa persona? Yo diría por lo más sencillo, autores que son fáciles de leer. Porque como todo arte, lo primero es que tratamos de hacer es de comprender. Y está bien. Primer paso, comprender, es decir, autores y autoras muy transparentes. Pienso, por ejemplo, en Juan Rulfo, Mario Benedetti, que son Jaime Sabines en poesía, que la poesía no es sencilla, pero Sabines la hace transparente y hace que uno ame la poesía. Autores y autoras que nos permitan no sentir una frustración al no entender.
porque a mí me asesinaron la intención literaria cuando estaba en la secundaria y me dejaron la Divina Comedia, en segundo de secundaria. Me dejaron leer la Divina Comedia, me perdí porque no entendía de tantos personajes, de qué estaba hablando, no entendía de poesía, y el maestro lo que hizo pues, nada más fue confundirme. Por lo tanto, es darle paso a paso, integrarlo, atraparlo, seducirlo, y una vez que ya está allí, empezar a escalar, porque lo que tiene que hacer cualquier persona, Gio, es leer El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese es uno de las metas, que es un libro que por lo voluminoso a veces rehuyen muchas personas, pero es una genialidad. Yo considero que es la obra más acabada de todos los tiempos y en todas las lenguas, de la literatura universal. Y hay grandes obras, ¿no? La Ilíada, la Odisea, Fausto de Goethe, por ejemplo, acabo de decir la Divina Comedia. En diferentes lenguas hay un clásico Shakespeare, pero sin duda el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha reúne las grandezas y está en nuestra lengua. Por eso es que desde lo elemental hasta las grandes cumbres de la literatura. ¿Algún libro en especial, profesor, que usted le recomienda a estas personas? Bueno, el que más me refleja, y lo recomiendo mucho, se llama El varón rampante. Es de un autor italiano, se llama Italo Calvino. Me lo dejaron leer en ese taller de literatura. Me reflejó. Cuenta la historia de un infante que se sube a un árbol después de tener una pelea con su familia, porque no quería comer caracoles. Su hermana le gustaba cocinar caracoles, a él no le gustan, se emberrincha, se sube a un árbol y nunca más vuelve a bajar de los árboles. Toda la novela pasa en los árboles. Y eso me fascinó. Se enamora, conoce a las personas de la ilustración desde los árboles, viaja y nunca toca el suelo hasta el final. Ese personaje me sedujo, es mi novela favorita todavía, la sigo recomendando yo. Ok, pues ahí tienes una recomendación. Después de esa entrevista, si aún no has leído ese libro, tienes el interés o realmente es algo que te gusta, la literatura, y aún no has tenido el acercamiento con esta pieza, ve a ella. Ahora, hace rato estábamos hablando acerca de la importancia, sí, creo que le podríamos llamar de la importancia que le dan algunas personas a lo que significa un título, ya sea o universitario o algún título de algo. El día de hoy, ¿usted qué opina acerca de ese tipo de perspectiva? ¿Cómo es que usted la afronta? Y de alguna manera, ¿qué tipo de mensaje le podría dar a aquellas personas que creen que son lo que dice ese papel? Pues más bien aquí la cuestión es que el crecimiento también tendría que ser en lo personal, no solamente pensando que crecen intelectualmente, sino que acompaña la persona, cómo va creciendo la persona. Y ahora yo sé que la persona es la que alimenta al profesionista. Si es lo otro y solamente es el profesionista, a veces se envanece. Si no conoce de humildad, si no conoce de ayudar a las personas, pues va por la vida nada más librando batallas, a veces batallas intelectuales. Y creo que esa no es la respuesta. Yo he seguido el camino del ser autodidacta, ese ha sido mi camino. Es aprender por mi cuenta, a mi ritmo, con lo que me gusta, sin entregas, de subir alguna clase a Classroom o un trabajo que tenga que entregar, sin exámenes, por el simple placer de aprender, de leer, de estudiar, y por supuesto eso lo disfruto en gran medida. Este fin de semana compré 2 libros que les decía yo en mi clase de literatura. Si yo fuera internacionalista y solamente me mantuviera como internacionalista, no tendría por qué haber comprado. Son sobre teoría del color. Y quiero entrarle a la teoría del color para ver en el diseño y en el arte cómo ha influido, cómo se han formado los colores y qué tanto afectan a toda la realidad social. Ok. Ahorita que estamos mencionando acerca de relacionarse y todo esto, ¿qué mensaje usted le puede dar a seguramente los alumnos que van a escuchar esta entrevista de la importancia de saber relacionarse aquí en la universidad? Porque, tal vez es algo que no tenemos tan presente, o sea, sabemos que es algo importante. Yo, por ejemplo, lo había escuchado por ahí en algún momento antes de entrar aquí a la universidad, pero yo he notado, también cuando pasé por aquí por la universidad, noté que había personas que lo que más les interesaba era sacar buenas notas, pero realmente no aprender a hacer relaciones o conexiones con las personas que estaban a su alrededor. ¿Qué recomendación le puede dar a esos alumnos, profesor? Así como tú lo mencionas, cuando yo me formé, tuve el consejo de mi hermano mayor, Alfredo, que me decía, tienes que tener contactos, genera contactos. Él siempre me hablaba de los contactos, se me quedó muy grabado.
Y cuando llegué aquí también algunos docentes nos decían, tienen que tener contactos, tienen que conocer personas. Nos hacían la recomendación, pero a veces no sabíamos cómo hacerlo. Cómo romper esa distancia que puede haber entre personas que están sentadas juntas en un salón de clases, pero no hablan o no congenian. Y eso es algo en lo que les he insistido mucho a los alumnos y a las alumnas. Ahora les manejo el término de networking, hacer esas redes de trabajo y redes de apoyo, que significa que no solamente tienes que tener buenas calificaciones, ya no solamente les digo yo que tienen que empeñarse en eso, sino generar lazos y conexiones que sean durables, que generen confianza. Yo cada vez que les digo confianza, les pongo las manos así y les digo sepárenlas y no pueden. Confianza significa eso. Esta parte en donde estableces un lazo fuerte. ¿Cómo lo haces? Siendo responsable y trabajador. Porque la confianza que yo establecí con mi esposa fue primero de trabajo. Y desde entonces no ha sido una confianza así, extrema. Con las personas tienes que estar bien, tienes que actuar de manera empática. Y si te dejan un trabajo colaborativo, trabajo en equipo, tienes que responder, porque si no esa confianza se fractura y no te querrán integrar. Tienes que ser entonces responsable, tienes que establecer relaciones abiertas, tienes que estar dispuesto a hablar con la gente y por supuesto trabajar en esas habilidades de comunicación efectiva. Cómo decir las cosas, porque tampoco eso nos ayuda. En esa materia sí vemos varias lecturas en donde les decimos, deja de pensar tú, la persona piensa por sí sola y que te exprese lo que dice y después expresas tu punto de vista de determinada manera. Todos esos tips de comunicación que nos hacen evitar roces innecesarios y generar estas relaciones que después te sirven también para el ámbito laboral. ¿Podría poner un ejemplo de cómo poder conectar? O sea, cómo conversar con esa primera conexión para aquellas personas que no estén en esa materia. Claro. Uno, por ejemplo, es no pensar. Si estás oyendo a alguien, óyelo con todos tus sentidos. Porque a veces estamos medio escuchando y estamos pensando en otra cosa y nada más le hacemos así. Oírlo con todos los sentidos es oírlo francamente, y una vez que te dice, retroalimentas y tratas de ayudar, que es una de las razones en donde puedes realmente encontrar el apoyo. De lo contrario, solamente a veces, me bateó la expresión, me dio por mi lado, nada más me dio por mi lado. Hacer una conexión directa, de manera franca, estar dispuesto a ceder en tus ideas, porque esto es parte del intercambio, y hacer sentir a la persona bien. Muy bien, oye, tienes razón en lo que dices. Expresiones como esas son vitales. Tienes razón en lo que dices. En lenguaje no verbal, el que uno haga esto ya es suficiente, ¿eh? Es sinónimo de aprobación. No hablamos, pero estamos aprobando a las personas o a sus ideas, y eso queda bien instalado acá. Yo le digo a mis alumnas y a mis alumnos que, como reza la imagen pública, vivimos en la mente de las personas. Entonces, lo que tienen que trabajar es en brillar y en vivir de manera positiva en la mente de las personas. ¿Cómo te instalas de manera positiva? Poniendo en práctica todos estos elementos que no generan confrontación, que no generan disputas, sino buena idea de quién eres y qué es lo que haces en tu interacción. Y para aquellas personas que quieran andar un poquito más en este tema, se le conoce a esto como algún tipo de materia para que lo puedan buscar en internet? Claro. O a través de algún libro, algún recurso. Claro. Que se recomiende, profesor? Les recomiendo el Colegio de Imagen Pública. Tienen cursos, tienen talleres, tienen licenciatura, maestría y doctorado sobre aspectos de la imagen pública, cómo ubicarte bien en la mente de las personas. Y te enseñan, porque a veces la gente dice, te enseñan cómo vestirte bien, y piensan que la imagen pública solamente tiene que ver con la apariencia. Esa es una parte que sí hay que cuidar, porque la tenemos que cuidar, pero más bien empieza por la imagen interna, que se acerca mucho a lo emocional y lo espiritual. Okay. Date lustre por dentro para que después tu brillo salga, lo compartas con los demás y la gente empiece a brillar. O sea, no es yo quiero brillar y ahí se ven, o tengo mi doctorado, o tengo este puesto y adiós. Entonces, la parte del brillo es esencial, porque si yo me quiero, me acepto y voy mejorando, estoy brillando. Y a partir de allí, quiero compartir el brillo con las demás personas. No entro en competencia ni trato de opacar, sino comparto el brillo y que la gente aprenda a encontrar su brillo. Esa es la potencialización que he encontrado como docente. Que cada persona sepa que tiene ese brillo para que lo saque. Y a partir de ese brillo establecer conexiones que sean perdurables. ¿Y hay algún tipo de recurso? O sea, ya nos platicó acerca obviamente de esta Escuela de Imagen Pública, pero ¿hay algún tipo de recurso que sea gratuito, que esté en internet o que sea de fácil acceso para la mayoría de las personas si quieren comenzar a ahondar más en este tema? Excelente pregunta. Sí, el Colegio de Imagen Pública tiene una gran cantidad de videos de acceso público en YouTube. Y la verdad es que así empecé yo.
Empecé viendo un video sobre el lenguaje no verbal, luego otro sobre hábitos, y me pasé una tarde de un sábado viendo como 20 videos. Un video te lleva a otro y cada vez vas creciendo y mejorando. Aquí lo importante, como todo conocimiento, Gio, es lo aprendes y lo pones en práctica y empiezas a generar el hábito. Porque así empecé yo hace algunos meses, cuando empecé a abrir la llave del agua fría al final de mi baño, y las primeras fue, ¡ah! No, 2, 3, 4, 5, al quinto día, ¡fum!, listo, y por supuesto ahora lo disfruto y me sirve mucho. Ahora, profesor, hablando sobre esta parte que tiene sobre la docencia, usted, ¿qué significa para usted la docencia y por qué el día de hoy dedica su vida a esta gran labor? Yo lo he dicho públicamente, yo soy docente y docente entendiéndome como que me preparo de manera permanente para poder intercambiar puntos de vista con personas, y creo mucho en la inspiración, Gio. Creo en el docente que inspira. Esta es la piedra de toque que he llevado a mi clase, que se acompaña de la inteligencia emocional, porque entiendo a las personas como seres unitarios que tienen diferentes contextos y a las cuales hay que mostrarles un camino que ellas van a transitar de manera independiente. Pero la palabra inspiración a mí me gusta mucho, que es entusiasmar, que la gente trate de imitar, que la gente lo vea como algo asequible y que te vea congruente entre lo que dices y lo que haces. Les insisto yo mucho en la cuestión de los valores a las y los alumnos, que trabajemos en los valores, por ejemplo la honestidad, para que puedan perfeccionarse como personas. Y de allí que la labor docente me llena absolutamente. Me siento pleno frente a un salón de clases. Soy feliz. Cada vez que acaba una clase, el semestre pasado me tocaban clase de 7 a 9 de la noche, eran las 9 de la noche y yo salía feliz, salía lleno de energía, así como, ¿a dónde nos vamos? Yo traigo mucha energía. Así salía yo. ¿Por qué? Porque haces lo que te gusta, te llena. En lugar de pensar que uno viene a darles, pues también recibe toda esa energía, todo el aspecto positivo del crecimiento y lo que aprendes, que sales elevado. ¿Cuál es la satisfacción más grande que tiene al día de hoy de dedicarse a la docencia? El ver que las personas al final de las primeras clases se despiden diciéndote, nos vemos, profe, adiós, profe, gracias, profe, con una sonrisa. Y con una sonrisa y contentas y contentos salen del salón. Ese es el mejor premio, porque nos la pasamos muy bien, nos divertimos. Yo a veces traigo un baloncito de fútbol americano, cada que va a pasar alguien se lo aviento, ya no lo regresa, entonces estamos jugando, ayer hablábamos de eso. Venimos aquí a jugar, interactuar, entiendo así la pedagogía. La pedagogía no tiene por qué ser aburrida en ningún sentido, aunque estemos en la universidad. Estamos aprendiendo y la mejor manera de hacerlo, y diversas maneras de hacerlo, es suficiente. ¿Usted tiene ahorita en mente algún caso de alguna persona, algún alumno, alguna alumna en donde usted sienta que haya tenido una gran marca o algún cambio de rumbo de vida en esa persona? Sí, son varias las que recuerdo. Son varias las que me han dicho, muchas gracias, profe. Me acaba de decir una exalumna, me mandó una captura de pantalla, ya salió el año pasado, me mandó una captura de pantalla donde decía las palabras textuales que les dije en una clase. Todavía recuerdo esta frase que nos dijo y la sigo teniendo presente. Hay gente que me dice eso, recuerdo todavía sus clases, ay, lo extraño. Y lo que sí es importante, y se los digo yo en el salón de clases, a partir de este momento tenemos un hilo de comunicación que no rompe nadie. A partir de este momento, por haber convivido durante varios meses, por toda la vida tenemos esa conexión. Y ustedes contarán conmigo para cuando lo necesiten. Les dejo abierta esa posibilidad. Y por supuesto he ido hasta bodas de egresadas y egresados. Me da mucha satisfacción tener que sean varias y varios de ellos mis amigos, mis amigas. Mantengo esas relaciones que, como decíamos, son perdurables. Al final no es nada más el que vengas de contenidos y que tengan una calificación. Estableces esos lazos que son indestructibles muchas veces y que cuando ellos te ven, incluso pasando muchos años, todavía me hablan de usted, profesor, maestro, con ese respeto que le prodigas a las personas que quieres. ¿Hay algo en lo que usted actualmente, profesor, esté trabajando intencionalmente para pulirse en sí mismo? O sea, algo que esté mejorando hoy de forma como muy intencional sobre ese rumbo. Ya, sí, la parte psicológica. Me estoy metiendo más en temas de psicología, desde el punto de vista de la formación personal que alimenta al profesionista. Estoy haciendo más lecturas sobre psicología, entendiendo más la mente. Ese es un universo que quiero explorar todavía más, que
Me costaba mucho trabajo hace algunos años. Los primeros intentos que tuve fueron así como los que te decía hace un rato. Creo que le entré a los teóricos que eran mucho más elevados y yo tenía que ir paso a paso porque me estaba introduciendo en una nueva disciplina. Hoy lo entiendo más, pero quiero profundizar en esa parte. Ok. Ahora, ya estamos llegando ahorita a la parte final, profesor, y de verdad agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que nos hizo a Kix y a mí a estar en este lugar. Pero hay una pregunta que me gustaría hacerle durante la entrevista y es, cuando usted está en esos momentos de estrés, que utiliza este pensamiento de anclaje para volver a estar feliz o de manera positiva o simplemente recordar por qué o para qué está haciendo lo que hace, que es el recuerdo del pueblo de sus papás. ¿Qué es? ¿Por qué es este recuerdo? ¿Por qué es este lugar? ¿Qué lo ancla de manera positiva a ese espacio? Es el lugar donde nacieron dos de las personas que más quiero y por eso mismo ya está. Sería suficiente. Pero si le sumamos que es un pueblo mágico, que está lleno de árboles, oyameles, pinos, cedros, así huele. Angangueo huele a mucha naturaleza y además es un pueblo minero. También tiene ese toquecito el aire de una mina. Por lo tanto, hace frío, me gusta también el clima frío y el paisaje, este lugar es entrañable en todos los sentidos. Si se suma que Chester y Kira son felices corriendo en casa de mis papás, que es un terreno grande, y luego cuando salimos al campo se divierten mucho, pues es el lugar perfecto para ir, descansar, vacacionar, liberarse del estrés, ser feliz y pues ese es son todos los elementos conjuntos. ¿Sabe? Ahorita que mencioné cada uno de esos elementos, o sea, literalmente sentí el olor de los árboles, sentí obviamente la sensación del clima, del frío y me lo imaginé. Personalmente nunca he estado ahí, pero pues ahorita que me lo acaba de compartir, profesor, me nacieron las ganas sí. de querer ir a ese lugar. De verdad se nota que, o sea, intencionalmente usted ya ha integrado en su vida esto que es el storytelling. Ahora, profesor, como se lo dije, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Y hay una pregunta que yo le hago a cada uno de mis invitados. Y es, si usted tuviera la capacidad de poder encontrar una máquina del tiempo que le permita viajar al pasado y encontrarse a usted a los 10 años, ¿qué mensaje o qué palabras se diría a usted mismo? Me diría, ¿pensaste que esta era tu más maravillosa etapa de la vida? Porque no habías vivido con posterioridad. Te esperan cosas mejores, te esperan cosas maravillosas, muchos descubrimientos, y aparte de la fantasía que ya conocías, de los juegos que nunca terminaban, de la diversión inabarcable, ahora tendrás mucha satisfacción con las personas, sonreirás más, serás más pleno, vivirás a diario, viajarás mucho con los libros y en la vida real, conocerás a mucha gente y ayudarás a otras tantas. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! De verdad, profesor, aprecio muchísimo el espacio que me brindó para poder estar aquí en este podcast, en Powerful Podcast. Esta es su casa, profesor. Y también personalmente por haber marcado esa etapa tan importante de Gio durante la universidad, ¿sabe? Como pues lo mencionaba en la última clase que entré hace un par de semanas con usted, no tuve la oportunidad de haber tenido una clase con usted, pero creo que a través de este acto me permitió conocerlo más como persona y simplemente ver la calidad de ser humano que usted es y que seguramente muchos de sus estudiantes vemos en usted todos los días. Muchas gracias, Gio. Yo agradezco mucho el espacio, la verdad que me entusiasmó. Me dejaste sin dormir varios días pensando en este momento, pero la verdad lo he disfrutado mucho. Es una entrevista entrañable, me gustó. Gracias por dirigirla de esta manera. Un placer, profesor. Así que, profesor, para las personas que están escuchando esta entrevista y ya para cerrar, si quieren tener contacto con usted a través de las diferentes redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Estoy como David García Contreras en Facebook y DG Contreras en Instagram. Ok, así que es una persona bastante accesible. Si tú le quieres escribir directamente, le quieres pedir algún consejo, le puedes escribir, obviamente. Y solamente recuerda que es una persona que está ocupada, pero creo que como lo acabas de escuchar a lo largo de esta entrevista, notarás que su esencia es genuinamente poder ayudar. Así que, profesor David,
Muchas gracias, por yo. ese Un espacio. gusto. Y pues, si esa entrevista crees que le puede ser útil a alguien más, compártela. Si la quieres volver a escuchar, lo puedes volver a hacer. Y si lo quieres ver en algún otro formato, ya sea de audio o ya sea de video, lo puedes buscar también en YouTube o lo puedes buscar también en algunas de las plataformas de audio. Así que gracias y vamos con todo.